Buenos días a todos, gracias por llegar y estar con nosotros. Estamos empezando un poquito atrasados por culpa mía y por culpa de las sillas, pero no nos quejamos con las sillas, tal vez con el pastor nos quejamos. Con las sillas, gracias a Dios, Él proveyó y podemos disfrutarlos. Tomen sus himnarios, por favor, y vamos a ponernos de pie para cantar el primer himno, que será el himno número 1. Dejé mi himnario en la casa, así que estoy con el himnario digital por el momento. Pero dice: alabanzas dada a Cristo, ensalzada al Redentor, tributadle santos todos, grande gloria y loor. Y luego dice: cuando estemos en gloria, en presencia de nuestro Redentor, a una voz la historia diremos del gran vencedor. El himno número 1. La victoria es segura a las huestes del Señor. Oh, pelear con la mirada puesta en el protector. Cuando estemos en gloria, en presencia de nuestro Redentor, estaremos en gloria, un día podremos cantar de Él estando en el cielo. Vamos a ir al Señor en un momento de oración y voy a pedir al hermano Segundo si podría hacer el favor de dirigirnos en ese momento de oración. Amado Dios y buen Padre celestial, en esta hora, Señor, hemos llegado de este lugar, Dios mío, cada uno de nosotros, Señor, para venir, Dios mío, tener un encuentro contigo, Señor. Padre, queremos en esta mañana todos juntos adorarte, alabar tu nombre, Señor, porque tú eres todo para nosotros, Señor. Te damos gracias, Señor, aquí en esta hora, Dios eterno. Cada uno de nosotros pensando en lo que tenemos, Señor, que hacer, porque tú pones el querer como el hacer, Señor. Padre, gracias por estar en este lugar reunido, Dios mío. Bendice a cada uno de nosotros que estamos acá, Señor, que podamos recibir tu palabra, de acuerdo, Dios mío, como tú la vas a expresar en este día. Gracias, Señor, por este momento, te doy esta hora. Bendícelo, Señor, en esta bendición que viene del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias. Pueden tomar asiento. Y mientras toman su asiento voy a comentar algunos anuncios. Quería hacer una lista, pero se me pasó el tiempo para hacer una lista, así que a ver si recuerdo lo que quería comentar. Primero agradecemos al Señor por las sillas, como se dan cuenta que llegaron. Quedan espacio para unas 2 o 3 más ahí atrás y aquí hay 34 sillas. Y gracias a Dios quedan pocos vacíos, así que Dios está haciendo lo que solo Él hace. Otra bendición, algunos saben, los miembros especialmente, que cuando conseguimos esta casa, el vendedor, bueno, la casa venía con una gran deuda de agua. Y la empresa que nos vendió la casa, estuvimos en conversaciones con ellos, dijeron que iban a pagar la deuda y dije, bueno, lo creeré cuando lo veo. Y gracias a Dios esta semana tenemos la plata. Nos entregaron toda la plata para pagar toda la deuda del agua.
y la bendición de Dios llega un poco más allá, en el sentido de que estamos negociando con Agua San Pedro y parece que Agua San Pedro nos va a rebajar la deuda un poquito, ni 10%, pero un poquito, algo es algo, y luego nos van a dar 24 meses para pagarlo sin intereses. Ahora tenemos la plata, podríamos pagarlo, pero al final es un préstamo sin intereses. El Señor ha provisto plata adicional para poder construir al lado, que estaríamos pagando en cada cuota, cada mes que tenemos que estar pagando la cuenta del agua. Dios ha sido bueno. Dios ha sido bueno en lo financiero, Dios ha sido bueno en lo físico, y Dios ha sido bueno en lo espiritual. Yo no sé si da ánimo a ustedes ver a las otras caras aquí, pero da ánimo a mí. Y si usted está aquí por primera vez con nosotros, gracias por estar con nosotros. No se vaya sin que le entreguemos un regalo que hemos entregado a todos los que han venido, un regalo de parte de la iglesia. También entiendo que otra bendición, tenemos voluntarios que van a ayudar con los niños, así que gracias hermana Roxana por ofrecer ayudar con enseñar los niños. La hermana Adriana, cuando está de salud, ofreció cuidar los niños aquí en el primer piso. Hoy creo que todos los niños van a ir arriba y juntos la hermana Roxana, la hermana Cristín pueden cuidarlos todos, pero en el futuro la idea es que de 2 años para abajo, que son mis niños y Félix, se van a quedar abajo, y de 3 años para arriba pueden ir arriba para la clase. Es la idea por, 3 años para arriba, 3 años hasta como 10 años, más allá pueden quedarse aquí con los adultos. Yo no sé si tengo otro anuncio. Seguimos trabajando en algunas reparaciones, algunas modificaciones del templo. La ventana es lo que más nos apura, así que tenemos que encontrar una solución, si al final comprar una ventana nueva o si tal vez hacer un arreglo más temporal y más barato para ahorrar la plata que Dios nos ha dado. Uno más, el último, el domingo que viene celebramos el Día del Padre, así que los que pueden estar con su papá, mejor, los que pueden traer a su papá, mejor, los que pueden traer a sus hijos, mejor, pero si no, igual ven nomás. Vamos a en la mañana tener un enfoque en el Día del Padre, y luego el último domingo de este mes, no me acuerdo si es el 26 o 27, el siguiente día es feriado, tal vez incluso el 25, no me acuerdo. El siguiente día es feriado, así que en la tarde no tan solo vamos a celebrar los cumpleaños, sino quiero que los hermanos de la iglesia, los varones, preparemos algo para compartir, unos 15 minutos cada uno, y así podemos ir turnándonos, cantando algunos himnos. Más de 1 hora típica, vamos a estar aquí unas 2-3 horas máximo. Yo también tengo niños chicos, así que no quiero alargar la hora más que eso. Y si uno tiene que irse, puede irse, pero creo que sería un buen tiempo de poder compartir juntos, conocernos más y también compartir especialmente acerca de la palabra de Dios. Voy a pedirle al hermano Sergio si está preparado, si puede venir para ayudarme con la música, y vamos a seguir cantando y alabando el nombre del Señor. No le di suficiente aviso, así que no sé si tengo otro anuncio que decir para llenar el tiempo. Seguimos orando por la salud. La semana pasada algunos no podían estar, estuvimos orando por su salud. Gracias a Dios, Dios contestó la oración y algunos pudieron estar, pero por lo menos la hermana Adriana no ha podido estar. Gracias a Dios, Renata anda mucho mejor, ¿cierto? Estuvimos orando por ella. Hermano Sergio, gracias por ayudarme con la música. Los invito a que podamos cantar el número 100, hermanos. El número 100. Si es posible, si se acomodan, se pusieran de pie, es mucho mejor. Vamos a estar harto tiempo sentado. El número 10. Número 10. 10. Es que estoy sin entretenimiento doble, así que vi 2-0. Te lo amo, oh Dios, con unánime voz, porque en Cristo tu Hijo nos diste perdón. Aleluya, te alabamos, cuán grande es tu amor. Aleluya, te adoramos.
habían cantado uno más que El puro cantamos antes. así que nos cantamos uno más antes de pasar, sí, por el tiempo también. Vamos a cantar uno más antes de pasar a la palabra de esta mañana. El número 58. 58. Sí, lo sabemos. Sí lo sabemos. Sí. Como es antiguo. Cantémoslo desde el principio porque me parece como eso. Tenemos que cantar esta bondad tan infinita y no podemos decirlo con facilidad porque eso es lo que nos tiene respirando en este momento. Amén. Así que debemos cantarlo con agradecimiento, con sentido, con gratitud. Sí, sí. ¿Bien? Desde el principio, por favor. Oh, bondad infinita hacia el mundo pecador, Dios en Cristo revelando su eternal y santo amor. Es Jesús para mí el camino y la verdad, me salvó con su amor. Pueden tomar su asiento y los niños pueden ir arriba a su clase. Adelante, yo voy por ahí. Y los que nos hayamos quedado, vamos a buscar Juan capítulo 8, por favor. Juan capítulo 8 para seguir nuestra serie de la vida de Jesucristo. Si a alguien le hace falta Biblia, no están acá, están allá atrás. Así que levante la mano y alguien puede traerle una Biblia si alguien necesita. Uno no se sienta obligado de acompañarnos en el pasaje. Si le cuesta encontrar, siempre puede escuchar, o si prefiere, simplemente puede escuchar. Mi preferencia
No tiene que ser la suya, pero mi preferencia es que cada uno pueda ver la palabra de Dios por sí solo. Y así no tiene que confiar de mí. Existían en siglos pasados que el líder religioso era el único que tenía la Biblia. Y por lo tanto él podría eliminar algunas palabras, cambiar algunas palabras y podía hacer que la Biblia dijera cualquier cosa y la gente automáticamente tenía que creerlo porque no había otra forma. Hoy día, gracias a Dios, tenemos la bendición, el privilegio de tener una Biblia en nuestras manos. Si usted no tiene una Biblia, hay forma de hacerle llegar una, así que avísanos por favor y podremos ayudar con eso. Juan capítulo 8, estamos llegando ahora a la conclusión de este capítulo y la verdad no he visto qué tema vamos a seguir, si sigue con Juan 9, pero no estamos siguiendo de orden de principio a fin en los evangelios, aunque pareciera hacerlo porque llevamos como 2 meses aquí en Juan capítulo 8, sino estamos tratando de seguir la vida de Jesucristo en orden cronológica, seguir los pasos que Él tomó en cierto sentido. Y aquí en Juan capítulo 8, Jesús ya ha pasado buen rato conversando, discutiendo con el pueblo judío que se había reunido en esta fiesta de los tabernáculos. Ha demostrado mucha paciencia con ellos y los ha explicado muchas verdades a pesar de sus críticas, a pesar de sus ataques y denuncias en cierto sentido. A la vez, parece que Jesús ha ido repitiendo las mismas verdades muchas veces, tal vez de formas distintas para que su audiencia en ese momento, el pueblo judío, pero hoy día nosotros, para que nosotros pudiéramos entender esas verdades y tal vez grabarlas bien en nuestro corazón. Al fondo, el mensaje de Jesús es uno solo. Jesús es el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por Él. No hay verdad fuera de Él, y en Él no hay nada que no sea verdad. Él es verdad. Él es el camino. No hay otro camino fuera de Él, y sin el 100% de Jesús tampoco hay camino al cielo. Y Él es la vida. No hay vida fuera de Jesús, y sin Jesús no vas a tener la vida verdadera. Este mensaje es para todos. Primero tenemos que aceptar y creer que Jesús es el camino, la verdad y la vida, para ser salvos del infierno y para ser hechos hijos de Dios. Pero también tenemos que recordarnos de esa verdad para obedecer a Dios como cristianos. A veces creo que nos llega el peligro de aceptar y reconocer que Jesús es el camino, la verdad y la vida, para creer en Él para salvación, y después inventamos nuestro propio camino en la vida. No debería ser así, hermanos. Sigue siendo la verdad, sigue siendo la vida, sigue siendo el camino por el cual nosotros deberíamos transitar en esta vida. Muchas veces creo que nos olvidamos de esa verdad tan sencilla, que Dios es la autoridad suprema y nos hacemos dioses de nuestras propias vidas al rechazar algunos mandamientos claros que nos ha dejado. Al fondo, en tu vida, tú personalmente, o vas a creer en Dios, vas a creer y aceptar su autoridad como autoridad soberana, como el Dios quien hizo esta tierra, o lo vas a creer o lo vas a rechazar. Y esa definición, esa convicción va a definir cómo vas a vivir tu vida. Si la vas a vivir sometido a Dios o en rebeldía a Dios. Hoy, para concluir este capítulo, creo que vemos ese contraste entre los que han aceptado la autoridad de Dios y los que no. Vemos ese contraste más claro que nunca. O vas a obedecer y someterte a Dios, o vas a resistir y vas a hacer guerra contra Dios. No importa si eres cristiano o no. Algunos, no siendo hijos de Dios, están haciendo guerra contra el Evangelio, no queriendo someterse al Evangelio. Pero otros, habiendo creído el Evangelio, habiendo nacido la familia de Dios, hoy día siguen haciendo guerra contra la voluntad de Dios para sus vidas. En Juan 8 voy a empezar en versículo 48 y voy a leer hasta el final el versículo 59. Juan 8, 48, la Biblia dice: respondieron entonces los judíos y le dijeron: ¿no decimos nosotros que tú eres samaritano y que tienes demonio? Respondió Jesús: yo no tengo demonio, antes honro a mi Padre y vosotros me deshonráis. Y yo no busco mi gloria, hay quien la busca y juzga. De cierto os digo, si alguno guarda mi palabra, jamás verá muerte. Entonces los judíos le dijeron: ahora conocemos que tienes demonio. Abraham murió y los profetas, y tú dices: el que guarda mi palabra jamás probará muerte. ¿Eres tú mayor que nuestro padre Abraham, el cual murió? También los profetas murieron. ¿Quién te haces a ti mismo?
Respondió Jesús: si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria nada es. Mi Padre es el que me glorifica, el que vosotros decís que es vuestro Dios. Y vosotros no le conocéis, pero yo le conozco. Y si dijere que no le conozco, sería mentiroso como vosotros, pero yo le conozco y guardo su palabra. Abraham vuestro padre se regocijó de ver mi día, y lo vio y se gozó. Le dijeron entonces los judíos: aún no tienes 50 años, ¿y has visto a Abraham? Jesús les dijo: de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Entonces tomaron piedras para arrojárselas, pero Jesús se encubrió y salió del templo atravesando por en medio de ellos, y así pasó. Oremos antes de seguir. Señor Padre, gracias por tu palabra. Gracias por la verdad absoluta que es. Señor, mientras que la abrimos, mientras que la leemos, mientras que la estudiamos, Señor, ayúdanos a recibirla como la verdad suya. La palabra viva, la palabra eficaz, que es más penetrante que una espada de doble filo. Señor, obre en nuestras vidas, no por medio de mi palabra, sino por medio de la suya. En nombre de Jesús se lo pedimos. Amén. En estos 12 versículos vemos una serie de 4 denuncias de parte de los judíos. Luego Jesús responde con sus defensas, y en medio de la defensa también declaraciones de verdades absolutas. Por eso he titulado la enseñanza Denuncias, Defensas y Declaraciones. La primera denuncia la encontramos en versículo 48. Los judíos vienen y le dicen: ¿no decimos bien nosotros que tú eres samaritano y que tienes demonio? Es decir, hemos escuchado lo que has presentado, y nuestra acusación, para no tener que creer lo que has dicho, vamos a denunciar, vamos a atacar, vamos a insultarte y vamos a decir: tiene un demonio. Tiene un demonio. Es un argumento muy débil, conocido como un argumento ad hominem, en el sentido de que si uno no puede argumentar contra su razonamiento, voy a atacar a tu persona, tus habilidades, tu carácter, etc., ¿verdad? Habían argumentado teología, habían argumentado acerca de las Escrituras, habían tenido conversaciones con mayor profundidad, y los judíos ahora ya no tenían cómo responder a eso, así que básicamente podían haber dicho en nuestra cultura: pero tú tienes cara feo. Pero no tiene nada que ver con el argumento, no tiene nada que ver con la verdad que Jesús les estaba enseñando, pero ellos sabían que habían perdido el argumento de la razón, sabían que habían perdido todo argumento razonable, y ahora están tirando la escoba. Un dicho en inglés: están tirando el lavaplatos, ¿verdad? Todo el agua sucia que está ahí lo están tirando, nomás lo que encuentran a la mano la están tirando. Tienes un demonio. Sería parecido a que si yo estoy conversando con el hermano Pedro acerca de la construcción, y él me dice: ¿tú qué sabes? Tienes cara de guagua. Bueno, eso, ¿verdad? Claro, podría ser cierto, ¿verdad? Pero no afecta mi argumento, no debilita mi argumento. Ahora, si él me dice: ¿tú qué sabes? Nunca construiste un templo, ahí yo tendría que quedarme callado. Y muchas veces hemos tenido conversaciones así, ¿verdad? Él sabe lo que está haciendo porque lo ha hecho anteriormente, y yo, ¿qué sé? No he construido un templo. Tener cara de guagua no es un argumento válido. Y decir que Jesús tiene un demonio no tiene nada que ver. O sería parecido a que si el hermano Sergio me quiere convencer de que debemos instalar un vidrio de cierta forma, y yo le digo: tú no sabes nada, no naciste en los Estados Unidos. Sería un insulto muy, muy bajo. ¿Sería cierto? ¿No nació en los Estados Unidos? Bueno, tal vez no, porque él tal vez dice con razón: no nació en los Estados Unidos, pero no tendría nada que ver. Era cierto tal vez el argumento, pero no tenía nada que ver. El argumento de los judíos ni era cierto, mucho menos tenía nada que ver. Pero uno usa este tipo de argumento cuando no tiene otro argumento que presentar. Es el argumento de último recurso. Y si alguien está debatiendo, puede ser con el tema de la Biblia, puede ser con algún tema físico, algún tema humano. En la secundaria, en el liceo, yo participé en un equipo de debate. Y mi esposa dice que no es justo, porque nunca gana un argumento en la familia. No es justo. Se cansó de casar con alguien. No se cansó de casarse conmigo. Pero cuando estás argumentando con alguien y reconoces un argumento ad hominem, si te están insultando a tu persona, es que ya ganaste el argumento, y ellos no quieren admitirlo. Y es precisamente lo que estaba pasando aquí. El dicho
o los dichos de los judíos en versículo 48 no son ciertos, mucho menos relevantes. Tú eres samaritano. Falso, no es samaritano. Que tienes un demonio. Falso, no eran ciertos, pero aun si fuesen ciertos, aun si fueras samaritano, ¿qué tiene que ver? Es parecido a decir, tú no naciste en los Estados Unidos, ¿qué tiene que ver? Yo tampoco nací en Chile, así que verdad el argumento va, en fin. En primer lugar, Jesús no era samaritano y sabemos que no tenía demonio. Ellos simplemente querían inventar alguna razón para no creerlo, o tal vez querían insultarlo, tal vez querían sacarle sangre de la nariz, podríamos decir un dicho en inglés. Cuando estoy peleando, si quiero simplemente ensuciarte, voy a pegar tu nariz. Pero si quiero hacerte daño, no voy a pegar tu nariz. Voy a pegar otros aspectos del cuerpo porque tu nariz no lo necesitas para pelear. Es simplemente para ensuciar. En fin, volviendo al tema, ¿cómo es relevante esto para nosotros? Creo que puede ser que nosotros respondemos de una forma parecida cuando alguien comparte una verdad de la Biblia que no nos cae bien. Puede ser que desde este púlpito he compartido algo que a usted no le cayó bien. Y puede ser que sin decirlo al interior alguien haya respondido de una forma con un ataque ad hominem. El que sabe, no ha vivido los años que yo he vivido. El que sabe acerca del matrimonio. Él no está casado con mi esposo o mi esposa. El que sabe de criar a hijos, su mayor tiene 6 años. Puedes hacer una gran lista de argumentos para decir, el que sabe. Y la realidad es que yo realmente no sé nada, pero sé lo que la Biblia dice y con eso basta. Porque aunque yo no estoy casado con tu esposo o tu esposa, aunque yo desconozca tus dificultades, aunque desconozco tu vida, Dios lo conoce. Y ese mismo Dios escribió esta Biblia y bueno, dices, bueno, Dios que sabe, la Biblia que sabe, si fue anotada hace más de 2000 años, entiende conmigo otra vez, esta palabra de Dios es viva. En los 2000 años, aunque no ha cambiado, sigue siendo igualmente relevante para nuestras vidas hoy día, porque no ha cambiado, no ha perecido, no ha desaparecido, sigue siendo relevante. El Dios que escribió esta Biblia conoce tu situación, conoce tu circunstancia, y las instrucciones que Él deja en la Biblia son para ti. Si estás respondiendo con un tú que sabes, o la Biblia que sabe, estás en peligro, pero realmente estás admitiendo, Dios, sé que tienes toda la razón, pero aún así no quiero hacer caso. Aún así no quiero someterte a tus enseñanzas. Jesús responde en versículos 49 y 50 con su primera defensa. Vimos la primera denuncia, ahora vemos la primera defensa, y dice, no busco mi propia gloria. Yo no tengo demonio, antes honro a mi Padre, y vosotros me deshonráis. Yo no busco mi gloria, hay quien la busca y juzga. En cierto sentido, y es un tema que hemos visto en algunas ocasiones en las cartas de Pablo que estamos estudiando en la tarde, Pablo dice, los maestros falsos buscan su propia gloria. Una forma de identificar a un maestro verdadero, no siempre es cierto, pero es si no busca su propia gloria. Si siempre está diciendo, bueno, yo soy el pastor tal, yo soy el doctor tal, nunca estudié un doctorado, pero me puse el título nomás, así que honrenme a mí. Entonces es una indicación que tal vez es un maestro falso. Porque el verdadero, el que realmente conoce de la Biblia, y no tan solo aquí, sino también en el corazón, sabe que mi propósito aquí en la tierra no es para mi propia gloria. Es para la gloria del que me hizo, del que murió por mí. Es para la gloria de Dios. Amén. Primero Jesús desmiente la acusación. Al dejarla ahí está como decir, bueno, si Él lo hubiera dicho yo no tengo demonio, está diciendo, bueno, cedo el punto. Pero para que no haya duda, Jesús dice, yo no tengo demonio. Yo creo que muchos de los judíos incluso sabían que Él no tenía demonio. Como digo, estaban lanzando el lavaplatos, estaban lanzando cualquier argumento que podrían presentar, pero luego Jesús también agrega una acusación sutil en su propia defensa. Dijo, yo honro a mi Padre, en versículo 49, y vosotros me deshonráis. En ese dicho estaba diciendo que los judíos no honraban al Padre. Si explico la idea, yo honro al Padre y vosotros me deshonráis. Pero en otra parte lo noté, Jesús dijo, el que me ha visto a mí ha visto al Padre. El que me honra a mí honra al Padre.
Y de la misma forma, el que deshonra a Jesús, deshonra al Padre. No sé si los judíos estaban capaces de captar la acusación que Jesús les hacía, pero está grabada para que nosotros la entendamos. Si vas a insultar a Jesús, estás insultando al Padre. Si crees que Jesús no es capaz de perdonarte tú personalmente por tus pecados, entonces estás también insultando al Padre. El himno que cantamos al final: aunque fueran tus pecados rojos como el carmesí, en el río del Calvario hay limpieza para ti. Tú dices, pero pastor, tú no conoces mi pasado. Vuelvo a decir, aunque yo no lo conozca, Dios lo conoce. El Dios que escribió la Biblia, el Dios que dice que es capaz de salvar a cualquier persona, también es capaz de salvarte a ti. No insultes a Jesús al decir que yo soy demasiado malo para que Dios me salve. Es un punto muy válido y relevante para nosotros, porque cuando honras a Jesús, honras al Padre, y cuando deshonras a Jesús, deshonras al Padre. Como mencioné, cómo deshonramos a Jesús al pensar que Él no puede salvar a cualquier pecador, o al pensar que no es capaz de salvarnos por sí solo, que tengo que poner mi parte para ayudar a Jesús. Él no necesita tu ayuda. Muchas veces mis niños quieren ayudarme con algo que estoy haciendo. Y como papá, si tengo paciencia en ese momento, y al ser honesto no siempre tengo paciencia, pero si tengo paciencia en ese momento, busco cómo pueden ayudarme. Por ejemplo, estas sillas venían envueltas en plástico, y era mucho trabajo en quitar todo el plástico. Y los niños querían ayudar, y las niñas son capaces de ayudar. Samuel no es capaz de ayudar. Pero él quería ayudar igual. Así que, ¿qué hice? Cuando yo saqué el plástico, lo dejé en el suelo y dije, Samuel, tú puedes ayudar y recoger el plástico y ponerlo en la bolsa de basura. Hubiera sido incluso más fácil para mí simplemente yo echarlo a la basura. Pero quería dejarlo que ayudara, así que ya, tú quieres ayudar, puedes ayudar. Al fondo no estaba ayudando, pero se sintió que estaba ayudando. Y muchas veces cuando llegamos a la salvación, queremos ayudar a Jesús, cuando somos incapaces de ayudar a Jesús. De hecho, si nosotros queremos ayudar a Jesús, Jesús no puede cumplir con su labor. Jesús no puede salvarte a ti hasta que tú admitas que tú no puedes salvarte a ti. Jesús no puede limpiarte a ti hasta que tú dejes de tratar de limpiarte. Jesús no puede cambiarte a ti hasta que tú dejes de tratar de cambiarte. Jesús hará la obra cuando tú dejas que Él haga la obra. De hecho, creo que si deshonramos a cualquier parte de la Trinidad, volviendo al punto, estamos deshonrándola toda. No puedes insultar a Dios el Padre, Dios el Hijo o Dios el Espíritu Santo sin también insultar a los otros. Es parecido a que si yo dijera, mire, si estás insultando a mi esposa, también me estás insultando a mí. Y es cierto, no puedes insultar a mi esposa sin también insultarme a mí. Y no puedes insultar a una parte de Dios sin insultar a todo de Dios. Pero en el versículo 50 Jesús presenta otra defensa que también es otra acusación. Yo no busco mi gloria, dijo en el versículo 50. Y como mencioné cuando estudiamos las cartas de Pablo, observamos que es un tema que él suele mencionar mucho. Un siervo verdadero no busca su propia gloria, sino busca la gloria del Padre. Como por ejemplo en Gálatas 6:13. Pablo está hablando de los maestros falsos y dice, porque ni aun los mismos que se circuncidan guardan la ley, sino que quieren que vosotros seáis circuncidados para gloriarse en vuestra carne. Ellos no quieren ayudarle en su caminar espiritual, ellos no quieren ayudarte, quieren gloriarse de ti. Es decir, y existe el peligro, wow, estamos casi con los asientos llenos. De hecho, cuando sacaba los asientos, pensé en decir algo, no lo dije porque no creo que es la actitud correcta, pero pensé en decir, porque soy humano, pensé en decir, mire, Dios proveyó las sillas, ahora nosotros tenemos que proveer los cuerpos para llenar los asientos. No es así. Dios proveerá, tal como proveyó las sillas, Dios proveerá a las personas, Dios edificará su iglesia para que la honra sea para Él. Cuando yo pensé, ahora tenemos que encontrar las personas para llenar los asientos, honestamente estaba buscando mi propia gloria. Y tengo que cuidarme de eso. Porque soy ser humano y puede suceder, pero gracias a la misericordia de Dios me recuerde, Natán, tú no estás aquí en la tierra para buscar tu propia gloria. Tú no estás aquí en San Pedro de la Paz para construir tu iglesia. Estás aquí para traer gloria a mí y para que yo tal vez te pueda usar para edificar su iglesia. Gálatas 1:5, la Biblia dice, conforme a la voluntad de Dios y Padre nuestro, al cual sea gloria por siempre y siempre. Amén. Todo lo que hacemos debería ser
para la gloria de Dios. En versículo 54 Jesús repite la misma defensa, la misma acusación. Respondió Jesús: si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria nada es. Mi Padre es el que me glorifica, el que vosotros decís que es vuestro Dios. Dicen que Dios es su Padre, pero su forma, su rebeldía a la verdad demuestra que Dios no es su Padre. Y volvemos a hablar de nosotros, porque decimos que Dios es nuestro Padre, pero luego cuando leemos algo en la Biblia que no nos agrada, ¿para qué? No, eso no, yo voy a vivir mi vida como yo quiero. Y al deshonrar a la palabra que Dios nos dejó, estamos tal vez expresando o que Dios no es nuestro Padre, o estamos expresando que tenemos un problema en nuestra relación con el Padre. Si tú vives tu vida buscando tu propia gloria, entonces eres tan falso como un billete de 3,000 pesos. Y quise googlear para ver si había billetes de 3,000 pesos antes de decir eso, ¿verdad? Eres tan falso como lo falso. No hay billete de 3,000 pesos, ¿cierto? Si tú vienes a la iglesia para ser honrado, o deberías arrepentirte o deberías quedarte en casa. Porque aquí deberíamos existir para la gloria del Padre. Si tú obedeces a Dios porque crees que todo te resultará bien, no estás realmente obedeciendo a Dios de corazón. Todo lo que hacemos debería ser para buscar la gloria de Dios y no la nuestra. En Romanos 14, versículo 7, la Biblia dice: porque ninguno de nosotros, hablando a los creyentes, de ninguno de nosotros vive para sí, y ninguno muere para sí. Pues si vivimos para el Señor, vivimos. Y si morimos para el Señor, morimos. Así que, ya sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir, para ser Señor así de los muertos como de los que viven. Vamos a estudiar esta tarde un poco la vida de Epafrodito, quien yo creo ejemplificó el versículo 8: si vivimos para el Señor, vivimos. Y si morimos para el Señor, morimos. Es decir, yo reconozco que mi existencia o mi ausencia, sea cual sea, será para la gloria de Dios. Vemos la primera denuncia, la primera defensa, pero también vemos una declaración en el versículo 51. Jesús dice: de cierto os digo. Cuando leemos de cierto, pon atención. Jesús lo está destacando. Esta es una verdad absoluta, una verdad que no tendrías cómo saberlo si no fuera porque yo te lo dije. De cierto os digo, si alguno guarda mi palabra, jamás verá la muerte. La declaración aquí es que pueden tener vida eterna. En medio de esta acusación tan infantil y esta defensa atacante, encontramos una verdad, una realidad hermosa. Cualquier puede tener vida eterna. Esa palabra alguno indica cualquier persona. El único requisito aquí es guardar su palabra. Pero ¿cuál es esa palabra? Jesús nos entregó la palabra en Juan 3:16, voy a empezar en versículo 14, donde la Biblia dice: y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, es decir, será crucificado, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El único requisito es creer en Jesús. Versículo 16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Usted puede tener vida eterna. Hay que guardar la palabra que Dios entregó, la palabra que dice simplemente: cree en mí. Hoy, ahora mismo, tú puedes tener esa vida eterna, pero solamente si crees. Tienes que dejar de argumentar con la verdad y el verdadero. Tus argumentos juveniles nunca cambiarán la verdad. Eres un pecador tal como yo, mereces el infierno tal como yo, pero Jesús murió para pagar la deuda de tus pecados, y ahora simplemente tienes que aceptar el regalo por la fe. En versículos 52 y 53 vemos la segunda denuncia. Los judíos dicen básicamente: imposible que alguno no muera. Ahora sabemos que tienes demonio. Abraham murió y era gran hombre de la fe. Los profetas murieron, también eran grandes hombres de la fe. Y tú dices que no vas a morir. Estás loco. Nadie. Imposible que alguno no muera. Tal vez has pensado lo mismo. Tal vez has pensado que es imposible que uno realmente podría tener vida eterna. O tal vez has pensado que es demasiado bueno que Dios te lo entrega como un regalo gratis y que Dios no te lo va a cobrar después y que no tienes que poner tu parte. Imposible. Lo que Jesús dice es demasiado bueno para ser cierto.
Muchos religiosos han pensado precisamente eso. Y por eso inventaron un montón de mentiras como la idea de que si pecas vas a perder tu salvación. La gracia de Dios tiene que tener un límite, piensan. Pero ellos, tal como estos judíos, están pensando humanamente. Claro, mi gracia tiene un límite. Mi paciencia, mi misericordia tiene un límite. Yo ayudaré a cualquier persona en casi cualquier situación. Pero hay límites. Cuando abusas de mi ayuda, en mi humanidad, quiero decir, no vengas a pedir más ayuda. Ahora, han habido casos cuando alguien abusó de mi ayuda y volvieron para pedir más ayuda y solamente fue por la gracia de Dios que yo podía responder como creo que Dios quiere que responda, siguiendo, perdonando, amando, ayudando en lo que puedo. Pero humanamente hablando, no, si abusaste de mi ayuda, ¿para qué seguir pidiendo ayuda? Cuando me insultas después de que te ayudé, no creas que voy a volver a ayudarte, porque humanamente mi gracia tiene límite. Si Juan, ¿cuál Juan? El Juan que había tomado esta propiedad. Si Juan dice, oye Natán, ¿puedes ayudarme? Voy a decir, pero Natán, no te cuesta nada, solo tienes que sacar una foto de algo que dejé en la casa y me la envías. Realmente no me cuesta nada, pero ¿tú crees que se lo voy a enviar? No sé, realmente no sé cómo respondería. ¿Por qué? Porque abusó tanto. ¿Por qué? Porque mi gracia tiene límites. Es razonable, por lo tanto, pensar que la gracia de Dios tiene límites, dado que nuestra gracia tiene límites. Pero estaríamos equivocados porque Dios no es como tú y yo. Amén. Dios no es un ser humano. Y por lo tanto no podemos razonar cómo es Él al pensar en cómo somos nosotros, a pesar de lo malo que somos nosotros. La gracia de Dios siempre es mayor. La Biblia dice en Romanos 5, versículos 20 y 21, y la ley entró para que el pecado abundase. Pero cuando el pecado abundó, es decir, cuando nosotros pecamos y seguimos pecando, sobreabundó la gracia. Tú dices, pero pastor, mis pecados son demasiados. Yo te digo, pero la gracia de Dios es mayor. Pero pastor, mis pecados son más que cualquier otra persona. Yo vuelvo a decir, la gracia de Dios es mayor. Versículo 21, para que así como el pecado reinó para muerte en tu vida, cuando solo hay pecado, solo hay muerte en tu vida. Así también la gracia reine por la justicia para vida eterna. La gracia de Dios aún así puede darte vida eterna por Jesucristo nuestro Señor. Y eso nos lleva de vuelta al texto. Los judíos correctamente entendieron que ningún ser humano puede ofrecer vida eterna a nadie. Es cierto. Si Jesús solamente fuera un ser humano y les dijera, yo les doy vida eterna, hubiera sido mentiroso. Si yo les dijera, mira, cualquier que pone $1,000,000 de pesos en la ofrenda, yo les daré vida eterna. Mentiroso, y lamentablemente hay mentirosos que hablan algo así. Mentiroso, yo no puedo dar vida eterna a nadie. Ningún ser humano puede dar vida eterna a nadie, pero se equivocaron. Su razonamiento en ese sentido era cierto. Ningún ser humano puede dar vida eterna a nadie, pero se equivocaron porque creían que Jesús era simplemente un ser humano. Era humano, sí, pero es Dios también. Y hablando como Dios, puede dar vida eterna. Puede ser que en el día de los judíos existían estafadores quienes vendían un tipo de remedio que supuestamente te daría vida eterna si la tomaras cada día. Entonces, imagine, si yo te convenciera que aquí en esta botella de pastillas, no sé, vienen 100 pastillas, vale 100,000 pesos, toma una pastilla cada día y vas a vivir para siempre. Bueno, vas a tomar las 100 pastillas a 100,000 pesos, harta plata, pero si realmente crees, tomas las pastillas, después de 100 días sigues con vida. Funcionó. Natán, véndeme más. Ya, otra botella, 100,000 pesos. Después de otros 100 días se fueron, sigues con vida. Esto es genial, y ahora empiezas a contar de todos, pero va a llegar el momento cuando igual vas a morir. ¿Por qué? Porque ninguna pastilla te puede dar vida eterna. Y ahí te vas a dar cuenta, me estafó. Pero en ese momento tú y tus amigos y tus familiares, si juntaras toda la plata que invertiste en la estafa, quién sabe cuántos millones de pesos.
Puede ser que alguien parecido vendía alguna mentira parecida en el día de los judíos, y cuando escucharon a Jesús decir puedes tener vida eterna, la relacionaron con la misma estafa de que no, otros prometieron vida eterna si yo les pagaba mucha plata y mire, ahora están muertos. No funcionó. Sería natural concluir que Jesús era otro estafador más. Pero lo irónico de la acusación es que en su pregunta en versículo 53, la pregunta que pensaban que debería ser contestada en lo negativo, realmente se contesta en lo positivo. Preguntan, ¿eres tú mayor que nuestro padre Abraham, el cual murió? Sí, sí, lo es. Es el creador de Abraham, es el salvador de Abraham, es mucho mayor que el padre Abraham, quien también murió. Y eso es lo que Jesús responde, aunque tal vez sutilmente. Su defensa de esta acusación en versículos 55 y 56 dice, yo conozco a Dios y Abraham me conoce a mí. Al destacar que conoce a Dios, estaba directamente disputando la acusación de que tenía un demonio. Uno no puede conocer a Dios y también tener un demonio. Uno no puede ser hijo de Dios y tener un demonio. Yo entiendo que uno puede ser, siendo hijo de Dios, tal vez puede ser influenciado por el demonio, pero no podemos ser controlados por el demonio, porque mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Pero Jesús conoce a Dios como nadie más le conoce, porque Jesús es Dios. Por ejemplo, si me preguntas si he escuchado al pastor Paul Washer, tal vez yo diría, claro, conozco de quién hablas, conozco quién es, le he escuchado hablar, le conozco, pero realmente sé muy poco de él. Ni sé en qué ciudad vive, qué tipo de auto conduce, cuándo es su cumpleaños, cuántos hijos. No lo conozco. Conozco de él, pero no le conozco a él. Y aunque conozco al hermano Pedro, otra vez, lo siento hermano Pedro, aunque conozco al hermano Pedro, no conozco al hermano Pedro como su esposa lo conoce. Conozco mucho más del hermano Pedro que del Paul Washer, pero ella tiene una relación privilegiada y única con él. Así que ella le conoce como nadie más podrá conocerlo. Y eso es precisamente lo que Jesús estaba diciendo. Que aunque como seres humanos podemos tener una relación con Dios, podemos conocer de Dios y podemos conocer a Dios, Jesús tiene una relación exclusiva, una relación única con Dios el Padre. ¿Por qué? Porque Jesús es Dios. Lo mismo es cierto con Dios, como recién expliqué, muchas veces me repito en mis notas. Aunque puedas tener una relación personal con Dios por medio del Evangelio, jamás vas a conocer a Dios como Jesús le conoce. Él realmente conoce a Dios. Y es una declaración que él había anunciado anteriormente en Juan 6, 46, 7, 29, y lo repetirá en Juan capítulo 10, versículo 15, en versículo 55, cuando Jesús dice, yo le conozco. Yo tengo una relación exclusiva con Dios el Padre. ¿Por qué? Porque Jesús es Dios. Y cuando Jesús dijo que Abraham se regocijó de ver su día, estaba distinguiéndose de cualquier otra persona. Tú y yo podemos decir que conocemos a Dios, aunque no le conocemos como Jesús. Y podemos decir que guardamos su palabra, tal como Jesús dijo en versículo 55. Yo le conozco y guardo su palabra. Eso nosotros también podríamos decir, yo también conozco a Dios, yo también guardo su palabra. Pero luego dice, Abraham, vuestro padre se regocijó de ver mi día, y lo vio y se gozó. No podemos decir eso. No podemos decir que Abraham se regocijó de ver nuestro día. Y creo que Jesús estaba haciendo referencia a la promesa en Génesis 22, 18, cuando la Biblia dice, en tu simiente, es decir, la descendencia de Abraham, serán benditas todas las naciones de la tierra por cuanto obedeciste a mi voz. Es decir, Abraham entendía que un día Abraham vio a Jesús miles de años antes de que naciera Jesús. Abraham lo vio por profecía. Abraham entendía que un día iba a venir el Salvador del mundo. Y Abraham estaba confiando en el mismo Jesús para pagar la deuda de sus pecados que nosotros también confiamos. La misma fe que nos salva a mí y a ti es la misma fe que tenía Abraham. Porque Abraham creyó a Dios y Dios se lo contó por justicia, la Biblia dice. Lo vio con su entendimiento y se regocijó. En la denuncia hay una defensa y en la defensa hay una declaración. En versículo 55 Jesús dice, ustedes no conocen a Dios y son mentirosos.
yo le conozco. Y si dijere que no le conozco, sería mentiroso como vosotros. ¡Auch! Me dan ganas de responder así a veces. Me dan ganas de cuando alguien me está hablando, bueno, si yo dijera eso sería mentiroso igual que tú. Pero la realidad es que muchas veces digo mentiras porque soy ser humano. Jesús, no. Aunque si de aquí en adelante dijera toda la verdad, sigo siendo mentiroso. ¿Por qué? Porque he dicho mentiras. Pero Jesús, no. Si tú has rechazado el Evangelio, si has rechazado a Jesús, no importa cuántas veces me digas que amas a Dios, no me importa cuántas veces insistes que crees en Dios, que siempre lees la Biblia y que vas a la iglesia, si tú has rechazado a Jesús, si dudas que Él pudiera salvarte de todos tus pecados pasados, presentes y futuros, entonces también eres mentiroso y no conoces a Dios si has rechazado a Jesús. En 1 de Juan 2:4, la Biblia dice, el que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. No importa cuánto digas que le conoces, si no tienes una vida cambiada, no estás en Cristo, no eres una criatura nueva. La tercera denuncia, en versículo 57, llegando al final aquí. Dicen, es imposible que hayas visto a Abraham. Aún no tienes 50 años y has visto a Abraham. Sería parecido a que si yo dijera que, bueno, desconozco la historia de Chile, desconozco los héroes patrióticos de Chile, ¿verdad? Pero si yo hubiera dicho que yo conocía a O'Higgins, Bernardo O'Higgins, porque iba a decir Pinochet, iba a decir Allende, pero no, mejor no digo ni uno de esos. Así que Bernardo O'Higgins, Y así yo hubiera conocido a Bernardo O'Higgins, me dirían mentiroso, y claro, tendrían razón, yo sería mentiroso. Pero otra vez, estaban juzgando a Jesús con ojos humanos, rechazando la verdad fundamental que Jesús es Dios. Jesús les había acusado de ser mentirosos en versículo 55, y ellos ahora le devuelven la misma acusación. Y otra vez, humanamente hablando, Jesús no podía haber visto a Abraham, pero no podemos razonar a Dios con nuestra mente humana. Salmo 139, versículo 6, el salmista David dice, tal conocimiento es muy maravilloso por mí, alto es, no lo puedo comprender. Hay verdades en la Biblia que no vas a entender. Lo he dicho antes y lo vuelvo a repetir, pero no tienes que entenderlo para creerlo, y no tienes que entenderlo para obedecerlo. En el contexto de Salmo 139, David estaba tratando de entender la omnipresencia de Dios. ¿Cómo puede Dios estar en todos lugares a la misma vez? No lo entiendo. Es solamente una pequeña parte de la deidad de Dios. No lo podía entender David. Nosotros tampoco lo vamos a poder entender todo. Pero creo que Hebreos 11:6 nos enseña una verdad fundamental, que no podemos pensar de Dios sin primero admitir que es Dios. En Hebreos 11:6, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que a Dios se acerca crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Si tú estudias la Biblia para ver si Dios existe, bueno, vas a encontrar muchas evidencias de que Dios existe, pero no vas a sacar de la Biblia las mismas verdades que sacarías si llegaras a la Biblia convencido que Dios existe. Si tú estudias la Biblia para ver si vas a creer en Dios, no vas a entender lo mismo que si llegas a la Biblia convencido que Dios es y que Dios es galardonador de los que le buscan. Ellos se habían acercado a Jesús sin creer en Dios, sin creer que es Dios, y por lo tanto nunca lo podrían entender o razonar. Si tú vienes a la iglesia queriendo aprender, pero no queriendo admitir que Dios es la autoridad suprema, no vas a aprender. Tienes que primero estar convencido que Dios es Dios. La defensa de Jesús en versículo 58, Él dice, yo soy Dios. De cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Y este es el núcleo de todo el debate que Jesús ha tenido con los judíos. Jesús no es como cualquier otra persona. Tiene una relación exclusiva con Dios porque es Dios. No podemos entenderlo con nuestra mente humana, pero no tenemos que entenderlo para aceptarlo. El problema para estos judíos es que ellos habían resistido a la verdad.
no podían venir a Cristo, venir a Dios con la fe de un niño, la fe que acepta lo que uno le dice como la verdad absoluta. Entendían y decían, no, mentira. Entendían y no lo voy a creer. Entendían y no. Y por lo tanto, nunca iban a llegar al entendimiento correcto. Se creían ser tan sabios que en toda su sabiduría se dirigían directo al infierno. Jesús les había dicho antes que era Dios y no lo entendían. Ahora repite lo mismo al decir el yo soy. Todos sabemos estaba haciendo referencia al Dios que habló con Moisés. Yo soy el que soy. Antes no entendían, pero ahora parece que le entendieron. ¿Por qué? Porque la cuarta denuncia en versículo 59, hicieron guerra con Jesús. Tomaron piedras para arrojárselas. No es que tomaron piedras para amenazarlo. Tomaron piedras para matarlo. Querían destruir a la fuente de la verdad que no podían o no querían creer y recibir. Estamos llegando a la conclusión de este capítulo y nos encontramos con lo más triste de todo. Durante todo el capítulo parece que tal vez no entendían lo que Jesús les estaba diciendo. Parece que no entendían que Jesús estaba declarándose ser Dios, el Mesías, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ahora entendieron por fin lo que Él estaba diciendo. Pero en vez de creer, en vez de aceptar, en vez de someterse al Evangelio, buscan destruirlo. Tal vez dices, bueno, ellos entendían, pero creían que Jesús era mentiroso. Y es posible que creían que Jesús era mentiroso, que era un estafador. Satanás busca cegar la mente de los incrédulos para que no crean en 2 de Corintios 4:4. Pero ¿cómo no podían creer? Habían visto los milagros, habían visto a este mismo Jesús hacer lo que ningún otro ha hecho. Tenían que saber que Jesús era más que un hombre. Pero resistieron, pelearon, buscaron destruir a la verdad para no tener que escucharla más. Y hoy día, lamentablemente, mucha gente hace precisamente lo mismo. Examinan la Biblia, concluyen que tal vez es la verdad, pero no les gusta. Y en vez de creer la Biblia, en vez de aceptar la Biblia, en vez de someterse a la Biblia, la resisten, buscan destruirla. Tal vez no la atacan con piedras, pero la atacan con ideas, con filosofías, con razonamiento. Tal vez incluso siguen leyendo la Biblia, pero cuando encuentran una porción que no les cae bien, encuentran otra forma de explicarlo, encuentran una forma de borrarlo, encuentran una forma de seguir viviendo sus vidas como quieren, en vez de someterse a la verdad claramente declarada en la Biblia. Tal vez concluyen que la Biblia no ha sido preservada o que contiene errores, o buscan una explicación distinta a la obvia. Y ahora no estoy solo hablando de los incrédulos y los que están afuera. Estoy hablándonos a nosotros mismos también. Dios, por medio de su palabra, nos ha hablado a nosotros, porque nosotros también somos culpables de atacar la verdad que choca con nuestra forma de vivir o pensar. Yo oro por cada uno de ustedes cada día. Y no creo que es mi rol decir, mire, tienes que tomar esta decisión. Porque yo creo que ese es el rol del Espíritu Santo por medio de la palabra de Dios. Pero hay decisiones que deberían ser un poco obvias, que cada uno de nosotros deberíamos tomar. Son decisiones tal vez distintas para distintas personas. Y me duele al no verles tomar esa decisión. Es como un padre a un hijo, ¿verdad? Cuando son muy chicos, claro, les dicen tienes que hacer esto y tienen que hacerlo, pero cuando llegan a ser grandes, esperamos que los hayamos enseñado bien, esperamos que tomen las decisiones correctas, a veces incluso los aconsejamos de tomar las decisiones correctas, pero sabemos que van a tomar sus propias decisiones y nos duele cuando toman las decisiones equivocadas. Y puede ser que me equivoco en esta examinación, no voy a decir que todos sin duda, pero algunos aquí creo que viven sus vidas resistiendo a la verdad de la palabra de Dios en una pequeña área de sus vidas. Para ustedes es una pequeña área de sus vidas. Para ustedes es un tema de que, bueno, Dios, voy a darte el control de esta porción de mi vida, es la gran mayoría de mi vida, pero esto no, Dios, esto es mío, esto lo voy a seguir haciendo pase lo que pase. Estás haciendo lo mismo que estos judíos, estás resistiendo la verdad, haciendo guerra con Dios. En versículo 59, la última defensa, la última declaración de Jesús. De hecho, no dijo nada.
La Biblia dice en el versículo 59, pero Jesús se encubrió y salió del templo atravesando por en medio de ellos, y así pasó. ¿Cómo respondió Jesús a esta última denuncia? Bueno, cuando el oponente está dispuesto a conversar, conversemos. Pero cuando ya no hay oportunidad de conversar, cuando tomaron piedras para matarle, ahora hay que o responder con guerra o dar la espalda. Y Jesús nunca lo vemos hacer guerra. No pelea. Dada estas alternativas, o hacer guerra o dar la espalda, Él da la espalda. Y es precisamente lo que sucedió aquí. Se fue. Y los dejó. Él no obliga a nadie a hacer su voluntad. Y por lo tanto, los dejó. Ellos se quedaron tal donde estaban, llenos de su justicia falsa, llenos de pecado, dirigiéndose al infierno. Voy a hablar a dos grupos distintos. Si tú hoy estás sin Cristo, has escuchado la verdad, solo Jesús salva. Si sigues resistiendo esa verdad, la verdad un día te va a dejar, y eso es lo más terrible de todo. Si hoy no recibes a Jesús, un día Jesús tal vez dejará de tocar la puerta de tu corazón. Puede ser, yo creo, incluso cuando tengas vida, que Jesús deja de tocar la puerta de tu corazón, pero por seguro cuando un día partes de esta vida, ya no habrá oportunidad de someterte a la verdad. Si pasas toda tu vida haciendo guerra contra ella, un día será demasiado tarde. Si no te rindes a la verdad, un día te encontrarás en el infierno por más de miles de años, por toda la eternidad. Pero cristiano, si resistes la voluntad de Dios, si te rebelas como tu padre, Dios te dejará ir, tal como el padre del hijo pródigo. ¿Qué pasó cuando el hijo pródigo vino al papá y dijo, dame lo mío, quiero ir y vivir mi vida? Él no dijo, pero hijo, quédate. Él no dijo, no, yo soy el papá, te vas a quedar. Lo dejó. Y el hijo pródigo se dio cuenta que era lo más terrible de todo. Obtuvo lo que él creyó que quería obtener, pero luego se dio cuenta que no era lo que quería obtener. Se dio cuenta de lo que realmente quería, es lo que antes tenía, cuando vivía sometido al Padre. Si tú resistes a la verdad, si tú haces guerra con Dios, obtendrás lo que querías hasta que te das cuenta que no es lo que querías. Te darás cuenta que el Padre te dejó cuando realmente eres tú quien ha dejado al Padre. Te darás cuenta de que ya no estás viviendo la vida que Dios quiere que vivas. No estás gustando de las bendiciones inmateriales que Dios ofrece. ¿Por qué? Porque resististe a la verdad. No resistas a la verdad. Deja de ser argumentos e insultos que están basados en mentiras y en tu falta de entendimiento. Y decide ahora mismo obedecer a Dios en lo que sea. Si resistes a la verdad, puede que llegue el momento que Dios te deja, y eso es lo más terrible de todo. Como Saúl, si se acuerda, hace más de un año cuando estudiamos la vida de David, llegó un momento en la vida de Saúl cuando Dios lo dejó. Él pecó, él ofendió a Dios, y Dios al parecer le dio otra oportunidad, pero él pecó y ofendió a Dios, y Dios le confrontó por medio del profeta de Samuel, le confrontó con su pecado, y en vez de someterse a la verdad, en vez de arrepentirse, siguió resistiendo, y Dios dijo, ya no más, ya no más. Y el Espíritu lo dejó, y Dios jamás volvió a usar a Saúl. Hoy día, si eres hijo de Dios, el Espíritu Santo no te deja. Seguirás siendo hijo de Dios, pero puede llegar un momento cuando Dios te deja. Cuando Dios ya no puede usarte. Cuando Dios dice hasta ahí, no más. Que no llegue ese momento en su vida. Hoy, sométese a la verdad. Señor Padre, gracias por tu misericordia en mi vida. Gracias por tu gracia conmigo, que a pesar de las muchas veces que yo también hice guerra contigo, has tenido paciencia, has tenido misericordia y me has traído aquí. Amén. Todavía no soy todo lo que debo ser,
pero por tu gracia sigues obrando en mi vida y sigues cambiándome paso por paso. Ayúdame a siempre vivir sometido a tu voluntad. Pero Señor, yo sé que lo que hiciste en mi vida también la puedes hacer en la vida de cada persona aquí esta mañana. Algunos tal vez tienen que tomar ese primer paso de fe. Tienen que arrepentirse de sus pecados y creer en ti. Señor, si hay alguno así, alguno indeciso, alguno rebelándose contra el Evangelio, que hoy sea el día de su salvación. Pero Señor, conociendo a algunos de mis hermanos, sé que hay otras luchas, otras guerras que tal vez están haciendo contra la verdad. Perdóname por ser tan honesto, pero Señor, obra en sus vidas, por favor. Que ellos también puedan someterse a la verdad suya. Que también puedan vivir vidas dirigidas y protegidas por tu voluntad. Sigue cambiándonos cada uno, cada día más, conforme a la imagen de su Hijo. Haznos todo lo que debemos ser. Y úsanos, Señor, para todo el bien. En nombre de Jesús se lo rogamos. Amén. Voy a pedir al hermano Sergio si puede dirigirnos en un último himno. Si puedo conversar, si puede ver, para esto estamos. Creo que ha de haber sido la sensación de muchos de nosotros de estar viendo cómo estos fariseos atacan al Señor y el Señor les responde todo, el Señor los acusa, los contraacusa. Creo que también nosotros nos hemos sentido impactados por la palabra de esta mañana, ¿no? Porque también nosotros muchas veces somos como esos fariseos, somos más sutiles, somos más menos agresivos tal vez, al decirlo, al pensarlo, al hacerlo, pero somos un poco fariseos también. Así que esta alabanza quisiera que se pusieran de pie, por favor, y que pudiéramos cantarla como también una oración. Le dice, el número 88 dice, vengo Jesús aquí. Vengo Jesús, vengo
Dios. Gloria a Dios. Ese es su nombre, Señor. Gloria a Dios. Amén. Podemos estar despedidos, pero no hay que irse aún. Si uno quiere quedar para conversar, estaré afuera para tener espacio donde conversar. Gracias por venir. Muchas gracias una vez más por haber tomado su tiempo para estar con nosotros. Antes de que se vaya, quiero contarle el mensaje más importante de todos los mensajes. Y es la pregunta, ¿cómo puede uno saber si va a ir al cielo o no? Y la respuesta es muy sencilla, nadie va al cielo por sí solo. Nadie va al cielo por ser suficiente bueno. La Biblia nos dice en Romanos capítulo 3, versículo 10, que no hay justo, ni aun uno. No hay nadie quien puede autoidentificarse y decir, míreme a mí, yo soy bueno, yo merezco el cielo. Yo no merezco el cielo, y tú tampoco. En mis propias fuerzas, tal como tú en las tuyas, nunca llegaríamos al cielo. Pero por eso es que Dios mandó a Jesús a morir en la cruz como nuestro sustituto, a tomar la paga de nuestros pecados. La Biblia dice en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo. Eso te incluye a ti tal como me incluye a mí. De tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Esa es una promesa de un Dios quien no falla, un Dios quien siempre ha cumplido todas sus promesas, siempre ha cumplido con todas sus profecías, siempre ha sido fiel y siempre lo será. Si usted cree en Jesús, usted recibe el regalo de la salvación, usted tendrá esa vida eterna. Pero creer en Jesús es más que creer que Jesús existe, es más que creer que Jesús es Dios, es más que creer que Él vino a la tierra y murió por tus pecados. Es aceptar que Él es el único quien puede salvarte. Es aceptar también que tú necesitas un Salvador, que tú eres un pecador, que tú mereces el infierno. Pero gracias a Él puedes tener vida eterna. Si nunca has confiado en Él, si nunca le has pedido que Él te perdonara por tus pecados, que hoy sea el día. Si aún te queda alguna duda, por favor, escríbeme, llámame, mándame un mensaje. Quiero ayudarle a conocer la verdad que realmente transformará tu vida verdaderamente. Y es el Evangelio, las buenas nuevas, que Cristo salva. Gracias por su tiempo. Que pase buen día.